Pues ya estamos a jueves, nos estamos acercando al final de esta semana 19 de tiempo ordinario. Hoy es jueves 17 de agosto y les saludo con mucho afecto y cariño. Y nos preparamos para meditar la palabra de Dios. Continuando hoy, ya que retomamos ayer el libro los libros del Antiguo Testamento, hoy vamos a ver el libro de Josué, que nos narra el paso. Nos narra, ayer veíamos cómo Josué queda como sucesor de Moisés. Hoy vemos el capítulo 3, versículos del 7 al 10, capítulo 11 y del 13 al 17. Y empieza con dos promesas muy hermosas y muy importantes. Una promesa para Josué y una promesa para el pueblo. La promesa para Josué le dice: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todos Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. O sea, le hace la promesa de que lo que hizo con Moisés, como apoyó a Moisés, ahora lo va a apoyar a él también. Y le dice: junta a todo el pueblo, porque también tengo que hablarles a ellos. Y ya estando todos reunidos, también Josué les dice: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y en resumen de todo lo que dice aquí, la promesa del Señor está en dos sentidos. Primero, voy a estar en medio de mi pueblo, voy a estar en medio de ustedes, no estarán solos. Y segundo, voy a destruir a sus enemigos. Y así como lo ha hecho desde un principio, como los ayudó a vencer a todos los enemigos con los que se fueron enfrentando, desde enemigos naturales en el desierto, como a los ejércitos que tuvieron que enfrentar para entrar a la tierra prometida. El Señor les promete que va a estar siempre con ellos. También nos narra aquí el pasaje de el paso por el mar, el pase por el Jordán. Así como con Moisés, solamente con el cayado de Moisés abrió el mar rojo para que pudieran pasar. Así ahora el río Jordán se abrirá. Claro, aquí la diferencia es que con Moisés venían huyendo del enemigo y estaban entre la espada y la pared y parecía que no había salvación. Aquí no hay ningún enemigo persiguiéndolos en ese momento, no lo narra el pasaje, pero sí está el obstáculo del río para poder pasar del otro lado. Y lo que hace el Señor es, igual que como hizo Moisés, ahora abre el río Jordán para que puedan pasar. La diferencia también ahora es que la manera como se hace este milagro de abrir el río en dos, de separar las aguas en dos, es a través del arca de la alianza. Les pide el Señor que vayan 4 sacerdotes portando el arca de la alianza, 2 delante y 2 detrás, y conforme entraron ellos en el río, conforme ellos iban avanzando, el río se iba abriendo para que ellos, para que ellos pudieran pasar. Se forma un muro de los lados. Dice en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor, tocan la tierra, tocan el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Dice, así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Entonces esto es hermoso porque nos sigue recordando como quiera a nosotros eso, que cuando nosotros vemos que ya no hay paso, que ya no hay camino, que puede estar cerrado todo para nosotros, el Señor siempre tiene la manera de abrir una puerta para que nosotros podamos seguir avanzando. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al final, y el primer versículo del capítulo 19, nos presenta un tema importante, el tema del perdón. Pedro quiere hacerse ver generoso y le dice a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar al hermano que me ofenda? Hasta 7 veces. O sea, él se quería ver generoso porque si perdonar 1 o 2 veces es muy difícil, perdonar 7 veces ya, decía Pedro, pues es ser muy generoso. Pero Jesús le hace ver que el perdón que él trae es un perdón sin límites, es un perdón que no tiene límites. Y se los hace ver a través de la parábola del siervo inmisericordia, que aquí también la iglesia ve como una alusión a la quinta petición de las peticiones del Padre Nuestro. En esta parábola nos presenta
dos situaciones. Primero, un rey que le perdona una deuda impagable, porque en otras dice cuántos talentos, aquí dice, en otras traducciones dice X talentos que requiere una deuda impagable. Aquí en esta traducción habla de muchos millones. Un rey que le perdona una deuda de muchos millones a una persona que clama perdón. Y la segundo contexto, la segunda parte, la segunda escena es como ese mismo siervo que fue perdonado de tantos millones no es capaz de perdonar a un amigo, a un compañero que le debe poco dinero. O sea, Jesús deja marcar esa diferencia. Un padre, un rey que perdona a millones y en cambio ese siervo no puede perdonar la deuda de poco dinero. Y sobre todo resaltar aquí que las palabras con las que este siervo en misericordia le pide al rey que lo perdone, le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el rey lo perdonó. Y esas mismas palabras las repite el compañero que le debía poco dinero. Dice, el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. O sea, los dos usaron las mismas palabras, pero el rey sí aplicó el perdón. Y este siervo en misericordia mandó a su compañero a la cárcel hasta que le pagara. Obviamente cuando el rey se entera se indigna y lo manda a traer y le dice, yo te perdoné a ti una gran cantidad de dinero. ¿No eras tú capaz de hacer lo mismo con alguien que te debía poco dinero? Y lo manda a la cárcel, métalo a la cárcel y que no salga hasta que no pague el último centavo. Obviamente nunca lo va a pagar, va a quedar en la cárcel de por vida. Y al final, les digo, en el Padre Nuestro, yo recuerdo de niño la versión que en la primera que me aprendí decía, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa era la manera, porque a lo mejor era tomada mal literalmente de este pasaje. Hoy decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el meollo está en eso, está en eso. La consecuencia de que seamos perdonados es que nosotros antes hayamos perdonado. Esto quizá puede llevarnos a decir, oye, pues debemos de perdonar hasta por conveniencia. Nomás porque me conviene voy a perdonar. Pero si vemos aquí cómo termina el Señor, vemos que no está tan fácil. Dice el Padre, dice en esta parábola, dice, el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y luego termina diciendo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. O sea, el perdón es de corazón. Pero el perdón, recordemos, porque decimos, es que yo perdono pero no olvido. No, no se trata de que olvides, al contrario, lo que se trata es de que cuando tú te acuerdes del daño que te hizo esa persona, ya no sufras, ya no te haga daño. Porque el perdón no significa, seguir soportando a la persona, o no significa olvidarte de lo que él te hizo, o el perdón no es porque debas liberar al otro de la culpa, sino el perdón no es porque debes liberarte a ti mismo del rencor y del odio que te hacen tanto daño a tu corazón. El, el, el odio y el rencor es como una flecha que le envías, una flecha venenosa que mandas para darle a la persona que odias, y esa flecha se regresa y se clava en ti, porque el odio que le tienes a la otra persona no le va a hacer daño a él, te va a hacer daño a ti. Entonces el perdón no es porque la otra persona lo merezca, el perdón es porque tú mereces ser feliz, es porque tú mereces estar en paz, es porque tú mereces vivir sin odio y sin rencor. ¿Cómo es posible este tipo de perdón? Solamente con la gracia, con el don de Dios y con la ayuda de Dios. Por eso Él pudo en la cruz estar con los clavos en la mano, con los clavos en los pies, con la corona en la cabeza, con todo el cuerpo destrozado por los latigazos, a punto de morir. Y lo primero que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que hace es perdonar a los demás. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, de alguien que te hizo mucho daño, recuerda que tú también puedes haber hecho daño a otras personas.
y el Señor te ha perdonado. Entonces acércate a Él y la gracia de Dios es la única que te puede llevar a perdonar a cualquier otra persona, no importa qué tan grande sea el daño que te haya hecho, porque dice Pablo, todo el sufrimiento enorme que podamos llevar aquí no se compara con la gloria inmensa que vamos a recibir en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama. Dios quiere que seas feliz.